en la vasta y árida extensión de las llanuras de Eridani, donde los vientos susurraban secretos de antiguas batallas, yacía una figura apenas distinguible de la tierra calcinada. Su nombre era Aris, una criatura nacida de la luz de las estrellas y las sombras, miembro de la etérea raza conocida como los Varelianos. Su forma, elegante pero formidable, estaba marcada por heridas físicas e invisibles. El conflicto que había asolado su mundo la dejó desamparada, y su piel celeste, antano brillante, estaba ahora manchada por el polvo de la desolación. Cuando los soles gemelos de su planeta se sumergieron en el horizonte, proyectando largas sombras sobre su figura inmóvil, se acercó una figura solitaria. No se trataba de un salvador cualquiera, sino de un humano, una especie poco común y a menudo incomprendida en los pasillos galácticos del poder y la diplomacia. El nombre del humano era Jack, un explorador abandonado en este mundo desolado por un giro del destino y un mal funcionamiento de la nave espacial. Las botas de Jack crujieron suavemente sobre la grava mientras se acercaba al vareliano herido. Se le encogió el corazón al verla, tan alienígena y tan claramente dolorida. Su formación en supervivencia interestelar incluía primeros auxilios básicos, pero la criatura que tenía delante no se parecía a ninguna con la que hubiera tratado antes. Con cautela, se arrodilló junto a ella y su mano vaciló antes de tocarle el hombro. No pasa nada. Estoy aquí para ayudarte», susurró, sin estar seguro de que ella pudiera entenderle. Los párpados de Aris se abrieron, mostrando unos ojos de plata fundida, llenos de confusión y un destello de miedo. El idioma de los varelianos era musical, una sinfonía de suaves campanadas y sutiles vibraciones que los humanos podían sentir más que oír. Ella respondió con una voz melódica, débil pero imbuida de una dignidad que contradecía su grave estado. Jack, que había aprendido un poco de lengua común galáctica durante sus viajes, la utilizó para comunicar su intención. «No voy a hacerte daño. Quiero ayudarte», explicó con voz firme, proyectando toda la calidez que podía reunir. En los ojos de Aris apareció la comprensión y, con ella, una chispa de esperanza. Asintió levemente, con el cuerpo tembloroso por el esfuerzo. Jack examinó cuidadosamente sus heridas, observando la gravedad de sus lesiones. Había cortes profundos que parecían arder con un fuego interior, probablemente infligido por armas de energía, y sus extremidades estaban torpemente inclinadas, lo que sugería fracturas. Utilizando su botiquín de emergencia, Jack comenzó la delicada tarea de administrar los primeros auxilios. Trató sus heridas con bioespuma, un agente de acción rápida que detenía la hemorragia e iniciaba el proceso de regeneración. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, hablándole de la tierra, de los cielos azules y los campos verdes, de los océanos anchos y profundos. Aris escuchaba, olvidando momentáneamente su dolor, transportada por sus palabras a un mundo lejano de sus desoladas llanuras. Cuando los primeros indicios del amanecer pintaron el cielo en tonos anaranjados y rosados, se formó un frágil vínculo entre la humana y el vareliano. Jack había montado un refugio improvisado con partes de su nave espacial danada y ayudó a Aris a entrar. Estaba débil pero estable. Su respiración era ahora menos agitada. «Necesitas descansar», dijo Jack, comprobando los controles ambientales para asegurarse de que la temperatura en el interior del refugio era cómoda para ella. «Yo te cuidaré». Aris asintió, cerrando los ojos con una confianza tan profunda como desesperada. Las llanuras que los rodeaban permanecieron en silencio, conteniendo la respiración mientras uno de los suyos yacía curándose, custodiado por un improbable protector de otro mundo. Los soles se elevaron, arrojando luz sobre el nuevo día y la nueva esperanza que brotaba del suelo más improbable. La esperanza de que, incluso en la vasta y fría extensión de la galaxia, nadie está realmente abandonado. El refugio, improvisado con los restos de la nave espacial de Jack, zumbaba suavemente en la inquietante quietud de la noche de Eridani. Aris, aún acunada por la agonía de la curación, yacía en un catre improvisado, con la respiración profunda y uniforme bajo la atenta mirada de su protector humano, ya que estaba sentado a su lado como un centinela silencioso, con la mente llena de planes y cálculos para su supervivencia en este duro planeta. A medida que la noche se hacía más profunda,
El descanso de Aris se vio perturbado por sueños de su pasado, del cielo ardiendo con el fuego de la batalla, de amigos y enemigos perdidos en la cacofonía de la guerra. Su rostro se contorsionó de dolor. Un grito silencioso se grabó en sus facciones. Jack, al darse cuenta de su angustia, le puso una mano suave en el brazo y le susurró palabras de consuelo que esperaba que trascendieran las barreras del idioma y la especie. «Tranquila, es solo un sueño», murmuró, aunque sabía que los horrores que él la sonaba eran demasiado reales. Poco a poco, Aris se calmó bajo sus caricias. Sus pesadillas desaparecieron como la marea, dejándola en las aguas tranquilas y poco profundas del descanso. La atención de Jack, sin embargo, no vaciló. Sacó de su mochila un pequeño y maltrecho aparato, un mapa estelar, anticuado pero funcional. Su dedo trazó rutas potenciales, buscando un camino hacia un puesto de avanzada cercano o una baliza de señalización. Sus posibilidades eran escasas, pero no inexistentes. Con la llegada del amanecer, Aris se despertó, con los ojos más claros que antes, la plata de su mirada reflejando la pálida luz que se filtraba por el refugio. Se incorporó, con movimientos lentos pero seguros, prueba de su fuerza recuperada. «¿Me has curado?» «¿Por qué?», preguntó, con la voz que aún conservaba la melodía de su especie, ahora tenida de curiosidad y algo parecido al asombro. Jack se encogió de hombros y su expresión se suavizó. «Me pareció lo correcto, además. Nadie debería quedarse solo aquí fuera». Aris se lo pensó con la cabeza inclinada en un gesto de contemplación. Luego, lentamente, extendió la mano y sus dedos temblaron ligeramente al rozarlos de él. Fue un acto de gratitud profundo en su sencillez. La mañana transcurrió en un silencio compartido, cómodo y agradable. Jack enseñó a Aris a manejar parte del equipo de supervivencia, mientras ella, a su vez, le enseñaba algunas frases en su idioma, mezclando risas con sus torpes pronunciaciones. A pesar de la desolación que los rodeaba, floreció una especie de camaradería, alimentada por la adversidad compartida y el respeto mutuo. Pero el respiro duró poco. A medida que se acercaba el mediodía, el suelo tembló bajo ellos, un estruendo que fue creciendo en intensidad hasta que fue imposible ignorarlo. Salieron del refugio y otearon el horizonte. Una nube de polvo se alzaba a lo lejos y avanzaba hacia ellos a una velocidad alarmante. «Es una oruga de arena», explicó Aris con la voz cargada de urgencia. «Tenemos que escondernos ahora». Sin vacilar, Jack la siguió mientras ella lo conducía a un barranco cercano, cuyas paredes estaban desgastadas por siglos de erosión. Se agazaparon entre las rocas, apenas atreviéndose a respirar mientras el suelo temblaba bajo el peso del enorme vehículo. La oruga pasó sin detenerse, ajena a las dos figuras ocultas en su sombra. Cuando los últimos temblores se desvanecieron, Jack y Aris intercambiaron una mirada de alivio. Estaban a salvo, por ahora, pero ambos comprendieron que este planeta encerraba más peligros de los que cualquiera de ellos hubiera podido prever. Con una inclinación de cabeza, regresaron al refugio listos para enfrentarse a cualquier desafío que les esperara, unidos por un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia en los confines de la galaxia conocida. Bajo la implacable mirada de los soles gemelos, Jack y Aris trabajaban para fortificar su refugio improvisado. El encuentro con la oruga de arena les había hecho plenamente conscientes de su vulnerabilidad en este planeta impredecible. Mientras trabajaban, también idearon un rudimentario sistema de comunicación utilizando los restos de tecnología rescatados de los escombros. Aris, cuyos conocimientos de ingeniería eran más profundos debido a las avanzadas tecnologías de su pueblo, guió los instintos mecánicos de Jack, menos refinados pero inteligentes. Juntos, crearon un conjunto de sensores con los restos de los instrumentos de navegación de Jack y sus propios dispositivos más sofisticados. Este mosaico estaba diseñado para alertarles de cualquier amenaza que se aproximara, ya fuera natural o sensible. Mientras probaban los sensores, Aris les explicó cuáles eran sus posibles adversarios. Los Kralitas suelen explorar esta región en busca de recursos. Si nos encuentran, no dudarán en reclamar lo que es nuestro. Jack asintió, fijándose en cada detalle. ¿Y la fauna? Algunos son meros curiosos, otros depredadores, que nos ven como presas. Este planeta es un refugio para los perdidos y los cazadores, respondió ella, con los ojos escrutando el horizonte. Su comida de mediodía consistió en raciones de provisiones de la mochila de Jack,
complementadas con flora nativa comestible que Aris identificó como segura. Mientras comían, Jack consideró sus próximos pasos. Tenemos que encontrar una manera de salir de este planeta. Tiene que haber una baliza o un puesto de avanzada en alguna parte. ¿Alguna idea de dónde podría estar el más cercano? Aris hizo una pausa, con expresión pensativa. Al norte, más allá de los picos de cristal, hay un antiguo puesto de avanzada vareliano. Ha estado abandonado durante siglos, pero su baliza de socorro aún podría funcionar. Jack consideró los riesgos. ¿Qué tan lejos? Llevar a Díaz a pie a través de territorios poco amistosos, advirtió ella, decidiendo que su curso de acción esperaría hasta que hubieran asegurado su supervivencia inmediata. Volvieron a sus tareas, reforzando su hogar temporal. Pasaron la tarde en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre el viaje que se avecinaba. Al anochecer, Aris enseñó a Jack a utilizar una herramienta vareliana que extrae la humedad del aire, una habilidad vital en este planeta seco. Hablaron poco mientras trabajaban, conservando energía y palabras, conscientes ambos de que cada momento de paz podía preceder a una tormenta. Cayó la noche, y con ella un descenso de la temperatura que hizo que su refugio pareciera aún más un santuario. Aris, más acostumbrada al clima, notó que Jack temblaba. Sacó una manta térmica de sus escasas provisiones y se la ofreció. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Jack, aceptando la manta. No eres el enemigo ni eres indiferente. En mi cultura, los que muestran compasión son honrados, respondió ella. La conversación derivó hacia las historias de sus respectivos mundos. Aris habló de Varelia, un planeta de vastos océanos y ciudades flotantes, en marcado contraste con el paisaje árido y hostil que les rodeaba. Jack, por su parte, describió los diversos ecosistemas de la Tierra, con descripciones llenas de una nostalgia que llegó al corazón de Aris. A medida que compartían sus historias, la línea que separaba a los humanos de los varelianos se difuminaba, sustituida por un entendimiento mutuo que abarcaba las estrellas. Se retiraron a sus respectivos rincones del refugio, el peso de su aislamiento compartido presionando contra la frágil tregua que habían formado. Fuera, las lunas gemelas se elevaban, arrollando una pálida luz sobre las silenciosas llanuras, su inquietante resplandor un recordatorio de los interminables misterios y peligros que acechaban en este mundo alienígena. Al amanecer, Jack y Aris comenzaron los preparativos para aventurarse hacia el antiguo puesto avanzado vareliano. Su plan era meticuloso, nacido de la necesidad y de los escasos márgenes de supervivencia en entornos hostiles. Cada uno hizo balance de sus provisiones, reempaquetando lo esencial y desechando todo lo que pudiera pesarles. El terreno prometía desafíos. Los picos de cristal eran conocidos por sus paisajes traicioneros, afilados como cuchillas e igual de mortíferos. Aris equipó a Jack con botas modificadas, diseñadas para agarrarse a las superficies resbaladizas que encontrarían. Tu tecnología terrestre es resistente, pero no sirve para todos los entornos, comentó, ajustándose las correas con facilidad. Antes de partir, realizaron una última comprobación de su conjunto de sensores. La red era rudimentaria pero funcional y estaba preparada para avisarles en caso de peligro. Con una inclinación de cabeza, se pusieron en marcha, adentrándose en la luz matinal que proyectaba sombras largas y finas sobre las llanuras. La primera parte del camino transcurrió en silencio, salvo por el crujido de la grava bajo los pies. Aris iba delante, con movimientos elegantes y eficaces. Jack la seguía, con los ojos escrutando constantemente el entorno, aprendiendo sus ritmos y atento a cualquier señal de movimiento. Hacia el mediodía, llegaron a un estrecho paso que atravesaba una pequeña cadena montanosa. Fue aquí donde Aris se detuvo, indicando a Jack que se detuviera. Se arrodilló y examinó las huellas en el polvo. Exploradores kralitas, murmuró. Viejo, pero debemos ser cautelosos. Procedieron con renovada vigilancia, navegando a través del paso con el mínimo ruido. Las paredes de la cresta parecían quebrarse a su alrededor, y las sombras se acumulaban a sus pies. Era un punto de emboscada, y ambos eran plenamente conscientes de ello. Al salir ilesos del paso, se encontraron ante la base de los picos de cristal. Las montañas se alzaban, picos translúcidos que captaban la luz y la fracturaban en prismas deslumbrantes. Era hermoso y desalentador. La ascensión fue ardua.
Los picos hacían honor a su nombre. Las superficies eran tan lisas como el cristal, reflejando un sol duro e inflexible. Varias veces, las botas de Jack resbalaron y, en cada ocasión, Aris estaba Ali, sosteniéndole con una fuerza que desmentía su esbeltez. Al caer la tarde, buscaron refugio en una cueva poco profunda. Apenas era una muesca en la cara de la montaña, pero bastaba para protegerlos de los peores elementos. Compartieron la comida, con el cuerpo agotado pero el ánimo animado por los progresos realizados. Aris hizo la primera guardia, con los ojos puestos en el cielo. Jack se echó hacia atrás, intentando descansar, pero el sueño le fue esquivo. En lugar de eso, escuchó el suave zumbido de la voz de Aris mientras ella le contaba más cosas sobre su pueblo. Habló de los eruditos varelianos, de las bibliotecas suspendidas en el cielo y de los buceadores que cantaban a las criaturas de las profundidades. Sus historias pintaron un vívido tapiz de un mundo que Jack encontró a la vez extraño y encantador. Era un marcado contraste con los pasillos estériles y los diseños utilitarios de los puestos avanzados humanos. Aquí, en la narración de su mundo, yacían las semillas del entendimiento, un puente que se estaba construyendo entre humanos y varelianos, entre dos supervivientes abandonados lejos de casa. Cuando le llegó el turno de mirar, Jack se sentó con la espalda apoyada en la fría piedra, mientras sus pensamientos vagaban por el cosmos. A su lado, Aris dormía con el pecho subiendo y bajando al ritmo del sueño profundo. Jack miró las estrellas, cuya luz era clara y nítida en el fino aire de la montaña. Cada una parecía a la vez increíblemente distante e íntimamente cercana, una paradoja del espacio que reflejaba la improbable compañía que crecía entre él y Aris. En la quietud de la noche montañosa, con las estrellas como testigos silenciosos, Jack y Aris ya no eran solo supervivientes, sino pioneros reticentes en un camino compartido que aún podría conducirles a la salvación o a revelaciones más profundas de lo que significaba estar realmente vivo. La mañana trae un frío que les calaba hasta los huesos. El aire era fino y cortante mientras continuaban ascendiendo. Los picos de cristal les rodeaban y el terreno se volvía más peligroso a cada paso. La belleza del lugar, con sus superficies reflectantes que arrollaban arco iris a su paso, contradecía el peligro que entranaba. Jack dependía en gran medida de la guía de Aris. Su familiaridad con el terreno y sus peculiaridades era inestimable. Utilizaban un sistema de amarre ideado por ella, que los unía con un cable reforzado capaz de soportar bordes afilados y cambios bruscos de peso. La confianza es tan importante como el equipo, señaló Aris, asegurando el cable al arnés de Jack. Los picos les devolvían el eco, pequeños sonidos magnificados en la quietud de las grandes altitudes. Se movían a un ritmo lento y metódico, conservando la energía y manteniendo un control constante de su entorno. A mitad del día, un fuerte estruendo resonó en las cumbres. Jack se tensó, buscando el origen. Un desprendimiento de rocas, pequeño pero potencialmente mortal, caía por una ladera cercana. Se apretujaron contra la pared de la montaña y el desprendimiento los esquivó por escasos metros. Con la respiración agitada, Jack miró a Aris, cuya expresión era ilegible. «Ha estado demasiado cerca», murmuró. «Ya lo creo. Pero fue natural, no causado por una persecución». «Seguimos adelante», respondió ella, con voz tranquila, aunque sus ojos delataban un destello de preocupación. Mientras subían, la conversación giró en torno a la estrategia. «Cuando lleguemos al puesto de avanzada», explicó Aris, «podremos activar la baliza de socorro. Enviará una señal a todas las naves varelianas del sector, pero también debemos tener cuidado de no atraer atención no deseada». Jack asintió, comprendiendo el delicado equilibrio que debían mantener. Su supervivencia dependía de ser rescatados, pero el rescate también podía traer nuevas amenazas. Llegaron a una cresta a última hora de la tarde. El puesto de avanzada, ahora visible en la distancia, se alzaba sobre una meseta, en gran parte intacta, pero con signos de daños causados por escaramuzas anteriores. Su vista produjo una mezcla de alivio y tensión en ambos viajeros. «Mañana haremos nuestra aproximación final», dijo Aris, con los ojos clavados en la estructura que representaba su mejor esperanza de escapar. Acamparon en una pequeña alcoba, protegidos del viento y ocultos de la observación casual.
Mientras preparaban la cena, Aris se calló de repente y ladeó la cabeza. «Escucha», susurró. Jack aguzó el oído y lo oyó, un quejido débil, casi imperceptible, era un sonido que ya había oído antes. Drones de exploración, probablemente programados para patrullar en busca del tipo de actividad que estaban realizando. «Tenemos que movernos», dijo, con urgencia en la voz. Aris negó con la cabeza. «Todavía no. Están escaneando los picos. Si nos movemos ahora, corremos el riesgo de que nos detecten. Esperaremos a que pasen, borraremos nuestras huellas y desviaremos nuestro camino». Su plan era arriesgado, pero también lo era cualquier otra opción. Pasaron una hora tensa observando las sombras, escuchando el zumbido mecánico de los drones mientras cruzaban los picos. Finalmente, el sonido desapareció y los drones siguieron sus rutas programadas. Con rapidez y eficacia, desmantelaron su campamento, borrando todo lo posible de su presencia. Al amparo de la oscuridad, tomaron una ruta tortuosa, evitando el camino más directo al puesto avanzado. Aquella noche apenas durmieron. Cada minuto se alargaba por la tensión de su situación, pero con el nuevo día llegó una nueva determinación. Jack y Aris se acercaron al puesto de avanzada con los sentidos agudizados, listos para cualquier desafío que les esperara. A medida que se acercaban a la estructura, una sensación de presentimiento se apoderó de Jack. Este era el momento que definiría la siguiente fase de su existencia, para bien o para mal. Jack y Aris se movieron con gran cautela ante el puesto avanzado que se cernía sobre ellos. El edificio permanecía en silencio, una reliquia de conflictos olvidados, con sus superficies marcadas por el tiempo y la intemperie. La aproximación final era la parte más expuesta de su viaje. Cada paso podía ser observado por vigías invisibles. Llegaron al muro exterior, cuyas barreras, antano imponentes, se desmoronaban ahora bajo el implacable ataque de los elementos. Aris encontró una estrecha brecha y se deslizó a través de ella, seguido de cerca por Jack. En el interior, las sombras del puesto de avanzada abandonado susurraban días pasados, el aire viciado con el olor de la decadencia. «La sala de control debería estar por aquí», susurró Aris, guiando a Jack a través de oscuros pasillos, llenos de escombros y reliquias tecnológicas olvidadas. Su familiaridad con la arquitectura vareliana les guió infaliblemente hacia su objetivo. A medida que se adentraban en el puesto avanzado, el silencio se volvía opresivo, solo roto por el goteo ocasional de la condensación. Llegaron a la sala de control, con la puerta entreabierta, testimonio de la precipitada evacuación que debió de tener lugar años atrás. La sala era un caos de muebles volcados y paneles abiertos a la fuerza, probablemente por carroneros. Aris se dirigió directamente a la consola principal y retiró con destreza la cubierta de polvo que ocultaba sus funciones. «Todavía hay energía», murmuró, con una voz mezcla de alivio y sorpresa. Atrás. Trabajó con rapidez, reactivando sistemas que habían permanecido inactivos durante siglos. La consola volvió a la vida, sus pantallas emitiendo un brillo bajo y pulsante. Jack la observó, impresionado por su pericia, mientras su propio papel se reducía al de vigilante. Tras varios minutos de tensión, Aris dio un paso atrás, con el rostro iluminado por la luz de la pantalla. «Ya está, la baliza está activa». El alivio de Jack era palpable. «¿Cuánto falta para que alguien la coja?» «Varia», dijo Aris, sus ojos escaneando las lecturas. «Podrían ser horas, podrían ser días. Deberíamos prepararnos para defender esta posición». Se dispusieron a asegurar la sala, atrincherando la puerta y estableciendo vigilancia en las rutas de acceso. Mientras trabajaban, el puesto de avanzada parecía cobrar vida a su alrededor, gimiendo y asentándose, como si reaccionara a su presencia. Las horas se convirtieron en una noche de espera vigilante. Jack y Aris se turnaban para descansar, aunque el sueño era ligero y regular. Cada ruido resonaba en los pasillos vacíos, un recordatorio de su vulnerabilidad. Durante una de sus guardias, Jack reflexionó sobre la improbable alianza que había formado con Aris. Venían de mundos distintos, unidos por las circunstancias, pero él había llegado a confiar en él como habría confiado en su propia tripulación.
Era un testimonio de los lazos que pueden formarse incluso en las condiciones más improbables. El segundo día, mientras yacoteaba el horizonte con unos prismáticos, apareció una mancha en el cielo. Observo, con el corazón palpitante, cómo aumentaba de tamaño y se convertía en la inconfundible forma de un barco. Aris, gritó, incapaz de contener la emoción en su voz. Juntos vieron descender la nave, cuyas marcas la identificaban como vareliana. Una oleada de alivio los invadió. La nave aterrizó con un suave ruido, levantando nubes de polvo. La escotilla se abrió y salió un contingente de soldados varelios con las armas preparadas. Aris se adelantó, hablando rápidamente en su lengua materna. Hubo un momento de tensión en el que todo pendía de un hilo, hasta que uno de los soldados se adelantó y reconoció su rostro. «Hermana», exclamó corriendo a abrazar a Aris. Jack se quedó atrás, observando el reencuentro, con una sonrisa dibujándose en su rostro. Lo habían conseguido. Habían sobrevivido, salvados por el vínculo que habían creado en las desoladas llanuras de un mundo hostil. Los soldados se volvieron hacia él cautelosos pero curiosos. Aris presentó a Jack y les explicó su viaje. El escepticismo en sus ojos se desvaneció, sustituido por un respeto a regañadientes. Mientras eran conducidos a la nave, Jack miró hacia el puesto de avanzada, ahora solo una parte de su pasado común. Por delante quedaban discusiones, interrogatorios y decisiones sobre su futuro. Pero por el momento, estaba contento de dejar atrás el planeta, su misión cumplida, su promesa cumplida. En la nave, mientras ascendían hacia el cielo estrellado, Jack estaba deseando volver a ver la Tierra, pero una parte de él siempre permanecería en aquel mundo lejano, tocado por su belleza y brutalidad, cambiado para siempre por el viaje.